Hola hermanos, dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 versículo 17: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Esto es lo que nos llama el Señor a través de su palabra que hagamos. Así es que a través del Señor Jesucristo, demos gracias al Señor con este canto que dice: solo Dios puede salvar. Adoremos al Señor, hermanos, dándole gracias, declarando de que solo Él y a través de Él podemos nosotros recibir salvación. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Puede mover montes, todo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera fresco para seguir tus pasos. A ti me rindo, hoy me rindo. Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, por la gloria de tu majestad. Sin Cristo, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús
la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Amén. Hermoso canto. Sabemos de que es a través solamente del Señor Jesucristo de que usted y yo podemos recibir salvación. Y eso es lo que estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a Colosenses. Y si usted se recuerda, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 3, versículo 17, que fue el versículo que acabo de leer al principio, donde dice: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Y esto es algo importante. Necesitamos nosotros tener el contexto de este versículo, porque este versículo abre el siguiente tópico que toca el apóstol Pablo en esta carta, y tiene que ver con cómo nosotros hacemos todo de palabra o de hecho. Y vamos a leer entonces este pasaje que comienza en el capítulo 3, versículo 18, y nos vamos a extender hasta el capítulo 4, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor, versículo 18, dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a detenernos, nos vamos a ir porción por porción. Si usted ve aquí, podemos decir de que estos son unos mandamientos que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia de Colosas, pero tenemos que entender de que esto no se limita para la iglesia de Colosas, sino que también para nosotros. Y esto empieza, vemos de que tiene que ver con el versículo 17, que dice que todo lo que hacéis de palabra o de hecho, todo lo que hacemos nosotros debe de hacerse en el nombre del Señor Jesús. Y nosotros recordamos, hermanos, de que cuando se dice en el nombre del Señor Jesús, no es simplemente en el nombre, sino que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo representando a la persona de Cristo Jesús. O sea, lo que usted vive, cómo usted dice lo que dice y lo que vive, usted y yo necesitamos reflejar al Señor Jesús, a la persona del Señor Jesús. Y entonces ahí vemos donde comienza a hablar, nos dice entonces cómo debemos de hacer eso, o en qué área de nuestra vida podemos hacer eso, cómo podemos nosotros hablar o hacer y así representando el nombre del Señor. Pues comienza diciendo con las relaciones matrimoniales, con el esposo y la esposa. Y comienza diciendo aquí, le habla a las mujeres y dice: mujeres, dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y hay algo importante aquí, vea, dice, como conviene. Y esta palabra, cuando dice convenir, tiene un significado más de conveniencia, sino que dice ser o llegar a ser marcado por idoneidad, rectitud o conveniencia. O sea, de que si las mujeres dice que se sujeten a los esposos, está diciendo de acuerdo, dice, a lo que Dios diseñó. Y esto, hermanos, lo podemos ver en Génesis, en el capítulo 2, de versículos del 20 en adelante. Si usted busca Génesis, vamos a encontrar luz a lo que es esta palabra que está diciendo el apóstol Pablo, porque él se está centrando en lo que es Génesis. Y dice así en el capítulo 2, versículo 20. Entonces dice el capítulo 2, perdón, aquí está, versículo 20 dice: y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró ayuda que fuera idónea para él. En medio de la creación, Adán no encontró ninguna ayuda que fuera capaz de relacionarse con él,
tener las mismas necesidades y tener las mismas capacidades y responsabilidades. Y si seguimos viendo, hermanos, en el versículo 21 dice: entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, ponga atención a esto: esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Y dice después el 24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es importante esto, hermanos. Tiene una verdad tan profunda, porque vemos entonces de que la mujer fue sacada de la costilla del hombre. ¿Para qué? Para que fuera esa ayuda idónea. Y cuando vemos nosotros de lo que es ayuda idónea, es más decir de que puedan entenderse. Tiene más que esto, hermanos. Si vemos entonces que en estos versículos hay algo que verdaderamente enseña con esta palabra. Y es importante porque vemos de que nosotros, la mujer hace un complemento prácticamente en el matrimonio, en la vida del hombre. No es una cosa de que ni la mujer puede vivir separada del hombre, ni el hombre puede vivir separado de la mujer, a menos de que Dios tenga ya un plan específico para cada individuo. Pero en realidad el hombre fue diseñado para vivir en relación junto con la mujer. Y vemos entonces aquí en este versículo, en Génesis capítulo 2, solo quiero hablarles acerca de lo que es esta palabra que quiere decir ayuda idónea. Y vamos a ver, aquí está. Esta palabra está hablando de que puedan congeniar, que puedan ellos tener una relación donde los dos puedan complementarse, pero también puedan apoyarse, puedan ver el uno por el otro, tener una comunión íntima. Y cuando vemos entonces esto y lo ponemos en el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo en este capítulo 3 de Efesios, Pablo le está diciendo a las esposas de que ellas no busquen sus propios deseos, porque recuerde qué pasó cuando la mujer y el hombre pecaron. Todo eso cambió. Ahí donde el pecado verdaderamente destruyó todo lo que la creación de Dios fue afectada drásticamente. Y vemos en el capítulo 3 de que el Señor le dice a Eva de que ya ella va a tener sus hijos con dolor. Esto no era así, no era el plan de que los hijos de la mujer tuvieran sus hijos con dolor. Y dice que después de que su deseo será para con el hombre, para con el esposo. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el Señor es de que la mujer ahora ya no iba a tener un conflicto de intereses con el hombre. Ya ella no iba a ser esa ayuda idónea por razón del pecado, sino que iba a haber un conflicto. Ella iba a tratar de querer estar con el hombre, pero a la vez dominarlo. Cuando el plan no era así, el plan era de que el hombre iba a cuidar a su mujer como él mismo, porque dijo Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Adán está declarando que esto es parte mío, es parte de mi ser, y por ende lo que él, todos los deseos de él iban a ser iguales como los deseos de su esposa. Pero entonces vemos de que esto a raíz del pecado cambia. Pero viene el otro, siempre hay un pero. Dios a través de Cristo Jesús vuelve a restaurar, pero esta vez
espiritualmente esa relación. Y por esa razón es que Pablo le dice a las esposas, estad sujetas a vuestros maridos. Recuerden lo que dijo Adán, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. O sea, la mujer necesita estar unida a mí para que pueda subsistir. Si ella muere, yo también muero y viceversa. Entonces, la mujer está llamada para sujetarse al esposo, unirse, no decir que esté sujeta, subyugada. No está hablando de esto, sino que es diferente, porque la palabra está diciendo estar o llegar a estar inclinado o dispuesto a someterse a las órdenes o deseos de otros o a mostrar dicha inclinación. Y cuando vemos de esto, entonces estar sujeto es estar agarrado. Que se sujete, que se compenetre con el esposo. Pero yo sé que algunas hermanas, o mujeres o esposas han de estar cuestionando, no les gusta este pasaje y otros pasajes que también el apóstol Pablo escribe. Y es que dicen, bueno, no, yo no me puedo someter, eso no es correcto. El hombre no debe de estar subyugando a la mujer. Y no es eso lo que está diciendo este pasaje. Vea, tomamos este versículo, si lo aislamos pareciera que dijera esto, pero continuemos viendo el versículo 19. Primero le dice a la mujer, pero hay un orden en este pasaje porque Pablo le habla primero a los que en cierto modo están bajo de o cubiertos por alguien, y después Pablo le habla a la persona que tiene una responsabilidad sobre la otra persona, y esto es al esposo. Vea lo que le dice: maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Importante, hermanos, dice amad a vuestras mujeres. Y entonces nosotros tenemos que ir entonces a Efesios capítulo 5, versículo 25, para ver en realidad qué significa esto, amar. Y dice Efesios 5, 25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Aquí cambia radicalmente todo el concepto de lo que dice el versículo 18, cuando dice que la mujer se sujete a sus maridos como conviene en el Señor, como el Señor lo ha mandado. Entonces, quiere decir de que el marido, si es cristiano, el marido va a amar a Cristo Jesús, se va a someter a la voluntad del Señor y va a seguir su ejemplo. Y dice Efesios de que así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea que el esposo va a cuidar a su esposa de la misma forma como se cuida a él mismo. Y sí, pueden venir comentarios que dicen, bueno, pero hay hombres que ni siquiera se cuidan a ellos mismos, ni siquiera se cuidan su apariencia. Pero verdaderamente el que está en Cristo, la persona que está en Cristo, verdaderamente va a buscar el amar a su cónyuge de la misma forma que Cristo dio su vida por él. Así es que ese es el modelo a seguir, esa es la forma en que el apóstol Pablo está contextualizando el amor. Amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Esto es importante, tener tacto, tener cuidado, ser cuidadosos con nuestras esposas. Y ahora vea cómo comienza Pablo esta estructura. Comienza con el matrimonio y después va la siguiente estructura, que son los hijos. Y vea que aquí no comienza hablándole a los padres, comienza, como dije anteriormente, va a ir a los que están bajo la cobertura de otras personas, y esto son los hijos. Dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y cuando dice aquí, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, la palabra todo es paz, no de paz, sino que P-A-S, paz. Y dice que cuando habla de todo, dice que toda clase de, todo, pleno, sumo, absoluto. O sea que los hijos están llamados incondicionalmente a obedecer a sus padres. Claro que los hijos no van a obedecer a un padre abusivo, a una madre abusiva.
a un padre que verdaderamente vitupera o da mal testimonio del Señor al maltratarlos o al enseñarles a que hagan cosas, a retarlos a hacer cosas que verdaderamente no glorifican a Dios. Y a eso se está hablando cuando dice a obedecer a vuestro padre en todo, porque esto es agradable. De la misma forma, vea, esta palabra está enseñando también lo que habla con respecto a cómo uno agrada a Dios en obediencia. De la misma forma que el Señor Jesucristo agradó al Padre cuando Él se sometió a venir aquí a morir por usted y por mí. El Señor se sometió voluntariamente. Y de esa misma forma, los hijos deben de someterse a los padres, porque eso agrada a Dios, porque ese es un reflejo del sometimiento voluntario y por amor de que el Señor Jesucristo hizo con el Padre. Porque Él lo hizo, lo obedeció de una forma por amor. Ahora, vamos ahora a lo que está hablando con respecto a los padres. Recuerden, esto tiene que ver de que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor. Estamos hablando cómo esto agrada a Dios, adora a Dios, da gloria y honra al Señor. Dice, padres, versículo 21, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vea, no está diciendo aquí, padres, no exasperen a sus hijos para que sus hijos sean desobedientes. No, dice, para que no se desalienten. Y la palabra exasperar tiene un significado muy importante, hermano. Está hablando aquí de que animar, estimular, provocar, exasperar, irritar. Se puede utilizar de una forma positiva y negativa. Y de esta forma, si una forma positiva podríamos decir, bueno, entonces que el Señor no nos manda a que motivemos a nuestros hijos, animemos a nuestros hijos. No, está hablando de que no exasperemos a nuestros hijos, no provoquemos de que ellos hagan cosas de que verdaderamente ofenden al Señor. Que nosotros no seamos un vehículo para que ellos hagan cosas que verdaderamente Dios no se complace en ellas. Pero fíjense bien que después dice para que no se desalienten. Y esto tiene que ver mucho también para que ellos no sientan ese ánimo de obedecer al Señor. Y aquí tiene que ver eso, hermanos, de que qué testimonio estamos dando a nuestros hijos. Y vea, esto es importante porque hay muchos hijos que quieren hacer su propia voluntad y utilizan este versículo, lo sacan de contexto para decir, hey, no me hagas enojar. ¿Ves? La Biblia dice que no me hagas enojar. Y muchos dicen, bueno, pero ¿qué puedo hacer? El darte directrices a seguirlas. Si yo te pongo a hacer oficio y eso te enoja, eso no se puede aplicar. Este versículo no se puede aplicar en eso. Estamos hablando de que nosotros no debemos de empujar o animar a nuestros hijos a ser desobedientes al Señor. Al contrario, debemos animarlos para que ellos sientan aliento, sientan motivación, ánimo para seguir obedeciendo al Señor. Vemos entonces de que pasamos de la relación matrimonial a la relación familiar y ahora viene a esa relación laboral. Y vemos aquí de que el apóstol Pablo, en el contexto que está hablando cuando la esclavitud era legal. Tenemos que entender esto. En ese tiempo era legal, pero nosotros necesitamos contextualizar esto a nuestros días. No estamos hablando de que la esclavitud debe de seguir. No, esto no debe de ser así. La esclavitud en nuestros días es ilegal y nosotros debemos de condenar la esclavitud. Pero dice esto a los siervos, o sea, a los trabajadores, a los servidores, dice, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. ¿Cómo podemos interpretar esto, hermanos? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida de hoy? Está hablando de que nosotros no hagamos las cosas por interés. Y yo les voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que hace muchos años contraté a un muchacho para que nos ayudara en un proyecto. Y lo que sucedía era que el muchacho, mientras yo estaba alrededor, él ponía un buen énfasis en trabajar,
pero ya después de que yo me alejaba, él comenzaba a perder el tiempo y no hacía el trabajo y se ponía a platicar con otras personas, pero una vez que se daba cuenta que yo me acercaba, comenzaba de nuevo a trabajar. Estamos hablando que esto es una persona de doble ánimo, un trabajador de doble ánimo. Y eso es lo que nos llama el apóstol Pablo aquí. Dice que nosotros seamos obedientes en el trabajo, sabiendo que lo estamos haciendo, pero no para ser vistos, no solamente cuando nos ven, sino que para agradar a Dios con sinceridad de corazón. Y eso tiene que ver, hermanos, en lo que nosotros, cómo lo hacemos, cómo desempeñamos nuestro servicio, ya sea afuera en nuestro trabajo para sostenernos, pero también para el Señor. Porque muchas veces podemos caer en ese pecado de decir de que estamos sirviendo en la iglesia, en algún ministerio, y verdaderamente nuestro deseo es de que todos nos miren que qué bueno hacemos el trabajo. Cuando en realidad eso no debe de ser ese no debe ser el motivo por el cual lo hacemos. O queremos tener una ganancia indirecta por lo cual lo hacemos. Así que debe de haber una sinceridad en nuestra actitud, en nuestro corazón, como hacemos nuestro trabajo. No importa que si estamos tal vez de acuerdo o no con la filosofía de nuestro empleador, pero debemos de hacerlo así, sabiendo que al que estamos agradando y adorando es al Señor. Y después se fijan de que primero comienza con el trabajador, pero después va con el responsable sobre el trabajador. Y aquí viene, pero sigamos leyendo el versículo 24, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. ¿Está claro esto? Sí, nosotros estamos trabajando, usted tal vez trabaja en un restaurante, en la cocina, y tal vez usted dice, pues el cliente que viene a comer aquí no ve cómo yo hago la comida y pues ojos que no ven, corazón que no siente. No, es entender de que cuando uno está haciendo una comida en un restaurante, un cocinero, por así decirlo, pensemos de que el Señor es el que va a recibir ese plato de comida. Y no una persona común y corriente. ¿Por qué? Porque eso agrada al Señor. Lo mismo en el ministerio, sabiendo de que lo que nosotros hacemos, servimos a las personas, pero en realidad al que estamos sirviendo es al Señor a través de esas personas. Tiene que ver a esta actitud. Dice, por el 25, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. Esto debe de infundirnos, hermanos, temor santo del Señor. Porque ¿sabe qué dice? De que no importa si nosotros somos salvos o no. Todas nuestras acciones van a ser juzgadas, van a sufrir consecuencias, sean buenas o malas. Si son buenas obras que agradan al Señor, pues va a haber consecuencias buenas, positivas. Pero si son injusticias, el Señor no nos va a premiar por eso, hermanos. El Señor nos va a hacer pagar por eso. No quiere decir, estamos hablando de salvación, sino que las consecuencias pueden ser en esta vida. Debemos tener, sí, el Señor nos perdona el pecado, pero la consecuencia, esa no la podemos quitar. Si no, vea el ejemplo de David y Betsabé. Que David pensó de cuando Natán le dijo que él había pecado. David reconoció el pecado, dijo, soy hombre muerto. Pero Natán le dijo, tu pecado ha sido quitado. Pero eso no quiere decir de que él tenía que pagar la consecuencia. Y la consecuencia fue que ese niño que tuvo Betsabé murió. O sea, la consecuencia, el sufrimiento lo pasó David, no lo quitó de encima. Y eso debemos de entenderlo nosotros, que nuestras acciones tienen consecuencias. Y tienen consecuencias positivas y negativas. Si son buenas, van a adorar a Dios. Pero si son malas, eso nos va a afectar. Entonces, pasando al capítulo 4, versículo 1, sigue esto. Ahora, entran ahora para hablar a lo que son los jefes, los amos. Y dice, amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Importante, usted es jefe. Usted tiene a un personal bajo su mando. Toma muy en cuenta esto.
Tome muy en cuenta que usted necesita tratar a sus trabajadores con justicia y equidad. No favorecer a uno más que el otro simplemente porque tiene más empatía con uno. Y le voy a decir esto se extiende también para cristianos o no cristianos. Puede ser de que usted le esté favoreciendo más a un trabajador que es cristiano y el otro por no ser cristiano, usted no lo esté favoreciendo. Haya una inclinación y aún allí el Señor no es glorificado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dice, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo, sabiendo de que Dios es justo. Porque, ¿sabe una cosa? Dios permite que el sol salga para usted que es cristiano, pero también para el impío. Aún para aquel que blasfema el nombre del Señor, Dios permite que esa persona sea calentado por el sol, pero también que tenga abrigo, que tenga trabajo, que tenga alimento. Porque, ¿sabe una cosa? Esta persona, si se va de este mundo, cuando llegue a la presencia del Señor, no va a tener ningún reproche para decir de que Dios no fue justo y equitativo con él mismo. El versículo 2 dice, perseverar en la oración. ¿A quién le está diciendo esto? Le está diciendo a todos los cristianos, a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los trabajadores, a los siervos y a los amos, a los empleadores. A todos que son parte del cuerpo de Cristo les dice esto. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Necesitamos perseverar, hermanos. Todo lo que hagamos de nombre o de hecho para el nombre del Señor, tenemos que hacerlo acompañado de oración, velando en ella con acción de gracias, no con queja, sino que siendo agradecidos, tener gratitud en nosotros por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y por sobre todas las cosas, acciones de gracias porque Él nos ha redimido, nos ha salvado de la muerte eterna. Orando al mismo tiempo, versículo 3, al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer, dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo de hacerlo. Ok. ¿Cómo uno se puede implicar esto? ¿Nosotros tenemos que orar por Pablo? No. ¿Cómo lo podemos entender, interpretar esto? Bueno, vamos a ver entonces que quiénes son los que comparten, quiénes son los que dan a conocer el misterio de Cristo. Todo cristiano, los pastores, los evangelistas, los predicadores, los maestros, toda aquella persona que está sirviéndole al Señor en predicar la palabra necesita de las oraciones de sus hermanos y hermanas. En este caso, yo necesito de sus oraciones. Yo necesito constantemente de que usted ore por mí para que yo pueda aprovechar cada oportunidad que tengo para compartir el Evangelio. Esto es importante para que el nombre del Señor, el misterio de Cristo, misterio para aquellos que están en oscuridad, pueda ser revelado. Y vea, el apóstol Pablo dice algo por el cual también he sido encarcelado. Vea, por el motivo de que él está predicando el Evangelio, el apóstol Pablo se expuso a encarcelamiento y al final él dio su vida, prácticamente perdió su vida por el Señor. Y dice, para manifestarlo como debo de hacerlo. Y esto está diciendo no como quiero hacerlo, sino que como se debe de hacer. Porque el Señor que nos manda a que nosotros compartamos es ese misterio que está en Cristo. O sea, pero esto no solamente se extiende a mí como pastor, a un maestro, a un predicador. No, es a todo cristiano, porque todos tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, de dar a conocer las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice Pedro. Necesitamos hacer esto, hermanos, para manifestar al Señor como Dios nos ha mandado a hacerlo. Es importante, vea cómo nosotros como cristianos tenemos este fin: manifestar el misterio de Cristo, manifestar el Evangelio. Aquello que estaba oculto por siglos y que el Señor vino a iluminarnos, a revelarse a nosotros. Ya ese misterio que estaba antes, ahora está abierto para nosotros y nosotros debemos de revelarlo a otros.
Ese es el punto por el cual termina el apóstol Pablo diciendo aquí: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Ve cómo esto se conecta con el versículo 17 del capítulo 3. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Vea, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. ¿Se recuerda usted lo que es el contexto? ¿Por qué? ¿A quiénes? ¿En qué contexto están viviendo los colosenses? Están viviendo en medio de falsos maestros, de herejías, de lo que es el paganismo. Y Pablo les dice que anden sabiamente para con los de afuera, con los otros que no conocen a Cristo, que rechazan a Cristo, aprovechando el tiempo. Y cuando dice aprovechando el tiempo, que usted no desperdicie la oportunidad de ser luz a las otras personas, ¿verdad? De que nosotros no nos envolvamos en conversaciones que verdaderamente no van para ningún lado, que no traen honra ni gloria al Señor. Y que sea siempre con gracia. Y cuando estamos hablando de gracia, podemos ver entonces que sea la actividad resultante, que es una consecuencia necesaria de buena voluntad, de que esas conversaciones sean siempre para encaminar a las personas al Evangelio, para que ellos puedan alcanzar esa gracia, ese regalo inmerecido de Cristo Jesús, sazonada como con sal. Hombre, ¿y qué dice el Señor? De que nosotros somos la sal de la tierra y que nosotros debemos estar involucrados en estas cosas para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Es importante, hermanos. Vea, necesitamos entender esto, de que el Evangelio no es contienda, el Evangelio no es debate, el Evangelio es gracia, el Evangelio es redención, el Evangelio es amor, el Evangelio es sabor, es sabiduría. Y a esto nos está llamando, amonestando Pablo. Que veamos, que pensemos, que evaluemos cómo estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando, cómo nuestra vida está glorificando al Señor, ya sea por lo que hablamos, pero también por lo que hacemos. Es importante. Y todo comienza dentro de nuestro corazón, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, en la congregación, y también se extiende a los de afuera. Es importante, hermanos. Meditemos en esto. Espero de que podamos darle peso a esta palabra y que esto nos ayude a crecer en esa sabiduría, en ese conocimiento que está todo en Cristo Jesús. Les animo a esto, hermanos, y les animo de que puedan vivir con gozo en sus corazones, con gratitud, y piensen en lo valioso que es el Evangelio para salvación de las demás personas. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos de que tenemos oportunidades en cada momento de glorificar tu nombre con lo que hacemos y con lo que hablamos. Señor, que ese peso de tu gloria esté en nosotros. Que podamos, Señor, sentir cuánto te agradamos, Señor, por gratitud y por amor, sabiendo que vos sos el que da la recompensa, Padre. Padre Celestial, toca el corazón de las personas que todavía no entienden, Señor, tu Evangelio, tu salvación, tu amor, tu recompensa, tu rescate, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y recuerden, los esperamos el domingo a las 10:45 de la mañana para alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra iglesia.